estoy de acuerdo con el proceso por los problemas que he podido confrontar, por las cosas que he visto. Es evidente que el pueblo de Cuba necesita un cambio. Y yo me sumo a ese clamor. Abajo Fidel y Raúl, abajo la dictadura. Soy de Santiago de Cuba y ando exigiendo un cambio en toda la provincia de Cuba para tener un cambio y ser una persona libre aquí donde quiera que vaya. Y donde quiera que me encuentre siempre seguiré con mis manos en el pecho, seguiré pidiendo el cambio para el pueblo cubano. Que se cambie la dictadura de los Castro para que el pueblo de Cuba sea libre, de elegir libremente a su propio gobernante, no el gobierno que imponga el régimen fascista que lleva explotando este pueblo más de 54 años de revolución. No queremos más a los Castros en el gobierno. Soy la voz de 11 millones de habitantes que tal vez tengan miedo o por temor a muchas cosas a decir esto que estoy hablando yo delante de una cámara hoy. Le estoy diciendo que el pueblo de Cuba está listo para ese cambio. Ahora, lo que hace falta es un empujón, una unión en la oposición, tanto en la oposición como en las calles. Buscar que el pueblo nos siga. ¿Cómo nos va a seguir? Viendo la unión, el desempeño de nuestras tareas, la claridad de nuestras cosas que hacemos. Ahí es donde vamos a lograr de que el pueblo de Cuba nos siga. Yo como ciudadano de este país estoy tanto por el factor cambio. El cambio indica que lo único que nosotros conocemos es 59 para acá y la rotación tiene que ser desde arriba, cortarle de raíz el poder de los Castro, porque lo único que están haciendo es limitándote el derecho del ciudadano, como dice José Julián Martí Pérez, el derecho de que todo ciudadano tiene derecho a opinar, a enfrentarse, a moverse en libertad, y eso es lo que limita a Castro. Por ende, estoy a favor del cambio, que lo tumba. Un cambio en que podamos elegir un presidente democráticamente, una democracia sincera y que se respeten los derechos humanos. Aquí no hay libertad de prensa, aquí no hay elecciones libres, verdaderas, son fraudulentas, manipuladas. Quisiera que algún día Cuba fuera libre, soberana, que haya libertad de propiedad privada. ¡Viva Cuba libre! Abajo la dictadura, está bueno ya. De represión, de hostigamiento, de acoso, de atropello, a la libertad de plena del ser humano, del cubano a pie. Quiero que el país de Castro se acabe, para una vez para siempre. Y el hijo mío, lo atropellaron y no se hizo justicia tampoco. Y yo me sacaron de hacer ese trabajo mío. Y no pude seguir trabajando, tuve que vender ciruelas y me pagaron una multa de 800 pesos, por gusto, sin tener ningún tipo de problema con nadie. Que se acabe todo esto, todos los abusos y todos los maltratos que hay en el país este. Abajo de todo de Castro y de todos los jefes de Castro. Anhelo mucho una Cuba sin dictadura, una Cuba donde todo el ciudadano pueda ejercer el voto libre, pueda ejercer todos los espacios públicos sin temor a ser reprimido, sin temor a ir a una cárcel, sin temor a ser expulsado, vulgarmente, como decimos, del país como un refugiado político. Queremos una Cuba sin dictadura, sin Castro. Estoy en la lucha pacífica y democrática para que en nuestro país exista un cambio total, que los hermanos castristas abandonen este poder de hace 54 años que nos tienen, bajo un régimen totalitario, bajo un régimen dictatorial, bajo un régimen de asesinos. Que haya un cambio total, no queremos parlamentar, un cambio total, radical. Castro, comunismo, cambio, no más Castro. Este es un país que lleva 50 años de opresión. No se respetan los derechos humanos ni las libertades individuales. Necesitamos otro gobierno donde el pueblo verdaderamente elija a su gobernante, no más Castro. Bueno, yo lo que quiero para Cuba es que haya un cambio de gobierno, que exista el pluripartidismo, que no se centre el gobierno en un solo partido, que llegue la libertad para todos los cubanos y que estos hermanos Castro se aparten por un lado y no jodan más y dejar al pueblo tranquilo, dejar al pueblo que el pueblo sea quien escoja su camino. Bueno, en los últimos tiempos se habla en Cuba de la palabra cambio. Efectivamente el gobierno ha utilizado el término para introducir sus malévolas intenciones de perpetuarse. Pero es cierto que ya en el corazón de los cubanos está el deseo de ese cambio. En sí lo que falta es que haya una disposición más del pueblo de que participe en el cambio. Hay que votar por el cambio y Cuba cambia si tú quieres. Ese es el camino. Seguir cambiando hasta la libertad y la democracia. Yo aspiro a que todos los cubanos tengamos una patria libre y soberana, libre de totalitarismo, libre
del castrismo, libre de toda forma de dominación que ha existido durante 54 años. Esperamos que en un futuro no cercano tengamos paz, libertad, amor y justicia social. Yo deseo para mi nación y para el pueblo de Cuba que se restaure la Constitución del 40. Deseo para el pueblo de Cuba que no exista más perseguidos políticos. Deseo para mi país la prosperidad, que exista salario justo, que el gobierno de los hermanos Castro cesen del poder y dejen de esclavizar esta nación que nos tiene esclavizado por más de 54 años, donde el pueblo de Cuba vive en miseria, donde somos los únicos que necesitamos una entrevista para visitar a cualquier nación como si fuéramos la parte trasera de un ser humano, lo peor del mundo. Deseo que los cubanos no emigren en masa y vivan en su propia nación, en libertad, en democracia, en prosperidad. Deseo elecciones libres donde el cubano pueda elegir a su propio presidente y no sea un solo presidente que esté en el poder. Hay que cambiar el sistema porque este sistema no es próspero. Y el sistema comunista es la destrucción de los pueblos, ¿no? Entonces tienen que irse el sistema junto con el gobierno, ¿no? Hablar ya de la dictadura de los castristas, eso ya tienen que irse. De una forma u otra tienen que irse, ¿no? Entonces hay que cambiarlo. Nuestro país tiene que cambiar de una forma u otra, ¿no? Y cambio. El cambio para nuestro país debe ser lo mejor y lo más importante para todos los ciudadanos de este sistema, porque ya no queremos más el socialismo ni el comunismo, porque estamos pasando mucha necesidad, hay mucha necesidad de transporte, hay mucha necesidad de comida, que no hay comida. Nada, que no estoy con este país, no estoy con esto, no estoy con los hermanos Castro, quiero que esto cambie. Ya, porque no vivo con esta revolución.